Muchas gracias por sintonizarnos en nuestro canal Nuestra Fe Católica. Yo soy Luis Alberto Lire, misionero permanente de la Iglesia Católica, trabajando aquí en Quirelí. Venimos a darle a ustedes algunas enseñanzas sobre la Biblia. Vamos a estar reflexionando a través de este canal sobre la palabra de Dios y el mensaje que nos trae para nuestra vida. ¿Saben ustedes que la Biblia, nuestra Biblia católica, es la palabra viva de Jesucristo mismo? Muy bien. En estos días, nuestros hermanos hemos escuchado que han estado celebrando el Día de la Biblia. Vimos a unas iglesias celebrando en la plaza del parque de nuestra ciudad. Y muchos amigos me preguntaban: Luis, ¿por qué si ustedes son católicos y leen la Biblia, por qué no celebraron con ellos el Día de la Biblia? Para nosotros los católicos la Biblia es la máxima autoridad sobre la palabra de Dios revelada. Nosotros creemos, como dice la misma Biblia en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17. Por tanto la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo, palabra de Dios. La palabra de Cristo, revelada a través de estos libros, es la enseñanza que Dios nos trae, la revelación de Dios para nosotros los seres humanos. Y en la iglesia se encuentra la revelación completa. Dios quiso entregar la Biblia a nosotros, los humanos, para entender el mensaje que Él nos tiene. En la Biblia nosotros encontramos mensajes de salvación, la palabra de Dios, Dios buscando al ser humano para nuestra salvación. Y nosotros la celebramos. Cada liturgia de la palabra, cada misa, cada Eucaristía, estamos celebrando la palabra de Dios. Estamos haciendo lectura de ella. Incluso si nosotros los católicos fuéramos a misa una vez cada uno de los días, cada una de las semanas, cada uno de los meses, durante 3 años, nos hemos leído la Biblia completa. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que estaban celebrando nuestros hermanos de otras iglesias no es el día de la Biblia en sí, sino es el día en que la Biblia fue traducida al español, la primera traducción de la Biblia. Esa primera traducción fue hecha por un monje llamado Casiodoro de Reina, en 1569. Este hermano Casiodoro de Reina se dio a la tarea de traducir la Biblia al español. En aquellos tiempos, la Biblia no estaba accesible para todas las personas. Solamente los sacerdotes o religiosos podían obtener una Biblia, y estaba escrita solamente en latín. Casiodoro de Reina decidió traducirla. Tiempo después, el hermano Cipriano de Valera, en 1602, tomó la traducción hecha por Casiodoro de Reina y la compiló en una sola, revisada bajo el nombre de Biblia Reina Valera, o Biblia del Oso, porque en la portada tenía el dibujo de un oso. Esa es la Biblia que celebran nuestros hermanos separados. Esa es la Biblia que ellos leen. Lastimosamente no es la Biblia más exacta que existe. De esa Biblia se traduce erróneamente el nombre de Jehová, una traducción mal hecha por Casiodoro de Reina y pasada por alto por Cipriano de Valera, en donde al no encontrar el significado de la palabra JHWH, que es el nombre de Dios, Yahvé, al no encontrar el significado, la forma de ser evocada, de ser leída, ya que en el hebreo no se encontraban vocales para esa palabra, usaron la palabra Elohim, que significa Dios, y la palabra Adonai, que significa el Señor, y la juntaron con JHWH y sacaron el nombre Jehová. Lastimosamente muchos hermanos siguen mencionando ese nombre, pero ese nombre no es exacto. Nosotros creemos que el nombre exacto de Dios es Yahvé, porque al agregarle las vocales a JHWH para leerlo como Yahvé, se tiene del hebreo una palabra que significa el que es y será, que según el libro de Éxodo y la revelación de Dios a Moisés, ese es el significado de su nombre. Lastimosamente el nombre Jehová no aparece en hebreo.
Eso solamente por mencionar uno de los errores que tiene la traducción Reina Valera. Quizás podemos mencionar haberle suprimido 7 libros. Muchos nos preguntamos, ¿por qué suprimieron 7 libros? Hermano, tú que no estás viendo, si tienes una Biblia evangélica, vas a darte cuenta que esa Biblia Reina Valera que tienes no está completa. Le faltan 7 libros que fueron retirados de su canon. Fue un error hecho también por estos hermanos Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, y avalado por la Reforma Protestante, el retirar esos 7 libros, ya que no lo encontraron en los originales en hebreo. Lo que ellos desconocían es que esos libros fueron escritos en griego, por eso no lo encontraron en los originales en hebreo. Esos libros escritos en griego es lo que siempre ha traducido la Iglesia y siempre hemos leído. Nosotros los católicos también celebramos el Día de la Biblia. El mes de septiembre nosotros lo entregamos a la Biblia, lo hemos consagrado para la Biblia. Y específicamente nosotros celebramos el día 30 de septiembre. Lo celebramos a causa de San Jerónimo. San Jerónimo, un monje que decidió traducir la Biblia de los idiomas originales, hebreo, griego y arameo. En un principio solo existían esos idiomas. Entonces el Papa Dámaso le pidió a Jerónimo que fuera a traducirla. Jerónimo pasó el resto de su vida en Belén, traduciendo cada uno de los rollos, cada uno de los pergaminos de la Biblia. Y así nació la famosa Biblia Búlgata, la primera traducción hecha de la Biblia, en los años 300 después de Cristo. Búlgata significa del latín vulgo, pueblo. Era la Biblia del pueblo. En aquel tiempo todo el mundo hablaba latín, es como el inglés de nuestros tiempos. La persona que quería ir a otro lado, a otro país, tenía que hablar latín, porque ese era el idioma que se usaba. Entonces la Biblia Búlgata era la Biblia del pueblo. Cualquiera la podía leer, porque todo el mundo sabía hablar latín. Sucede que el tiempo después, la Biblia siguió usando la Biblia en latín, la iglesia, perdón. Y esta traducción en latín llegaba a nuestras misas, a nuestras eucaristías. Y mucha gente no entendía lo que leían. Entonces la iglesia, en el Concilio Vaticano II, promulgó que toda gente, toda persona en el orbe, en el mundo, necesitaba leer la Biblia en sus propios idiomas. Y así se hicieron las principales traducciones de la Biblia por parte de la Iglesia Católica, con los códices originales. Lastimosamente las Biblias protestantes, la Biblia de los hermanos separados, no tienen los códices originales, los pergaminos originales en que fueron escritas. Ellos solo tienen copias de otras copias. En los archivos vaticanos se encuentran los códices originales, y esos códices originales han permitido que nosotros tengamos la Biblia lo más exacto posible, con las palabras exactas y con los libros completos que necesitamos leer para nuestra salvación. La primera traducción católica de la Biblia en español fue hecha por Nácar Columna en 1944. Esa Biblia todavía se vende hasta la época, y según los grandes escritores y los grandes lectores, es la Biblia más exacta que se pudo haber hecho, tomada de las traducciones originales. Luego encontramos, entre otras traducciones, la Biblia de Jerusalén, que es la que yo tengo en mis manos. Es una Biblia de estudio, empleada por seminaristas, por personas que se dedican en tiempo completo al estudio de la palabra de Dios en los seminarios y en los conventos. Accesible al pueblo, el que la quiera conseguir puede buscar la Biblia de Jerusalén. Otra Biblia que nosotros usamos bastante es la Biblia latinoamericana, una traducción adaptada a la lengua castellana, que es la que nosotros hablamos. Muchas veces nosotros podemos leer en algunas Biblias el término vosotros, o sois, o habéis. Son Biblias traducidas al español. La Biblia latinoamericana se ha traducido exactamente de la forma en que nosotros hablamos. Yo no creo que usted esté hablando todavía como vosotros, o sois, o sabéis. Todas estas traducciones hacen posible que nosotros tengamos cerca de nuestra casa la Biblia. Pero hermano, tener la Biblia no es suficiente. Lo importante de la palabra de Dios es leerla, es meditarla. En el libro de Ezequiel nosotros podemos ver que el profeta, el Señor le da un rollo, un pergamino con la palabra de Él. Le da la Biblia para comérsela.
Y dice el capítulo 3 que Él la comió, la devoró, y su sabor fue agradable al paladar. Ese es el sabor que vos vas a tener cada vez que tomes para ti mismo la palabra. Lee, medita la Biblia. Encontrarás en ella la palabra viva de Jesús, a Jesús mismo, como dice el Evangelio de San Juan. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La Biblia es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo lo encontrás en la Biblia. Como decía San Jerónimo, solamente el que conoce la palabra de Dios conoce a Jesucristo. El que desconoce la palabra de Dios que desconoce a Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra. Así que mi hermano, este 30 de septiembre nosotros celebramos la Biblia. Este 30 de septiembre hazte el propósito de leer la palabra de Dios. Medítala. Si no sabes por dónde empezar, usa el calendario litúrgico. La iglesia te dice por qué capítulos puedes empezar a leer. Usa el calendario litúrgico y haz tu lectura del día y encontrarás gran sabor en ella. La Biblia es nuestra. La Biblia no es solamente de las iglesias separadas. La Biblia es nuestra y apropiémonos de eso. Leamos la palabra de Dios y meditémosla constantemente. Y así podremos decir con el salmista: tu palabra es antorcha para mis pasos, luz para mis senderos. Salmo 119, 105. Esa es la palabra de Dios y es importante que la meditemos. Eso es todo y gracias por escucharme. Y sigue en sintonía de tu canal católico de Quilaní, Nueva Segovia. Muchas gracias.